Bienvenidos a FEMEXPERT. En este nuevo tutorial básico os vamos a mostrar cómo visualizar resultados en ANSYS en la parte del Time History Post Processor, que comúnmente se denomina o es conocido por los usuarios de ANSYS como el Post 26. Lo primero que haremos será ir a la interfaz de trabajo de ANSYS, la cual os resultará bastante familiar, y como podéis ver tenemos un modelo de una unión en T ya cargado y está realizado mediante elementos tipo cells, elementos tipo placa. Bien, tenemos ya puestas todas las condiciones de contorno y todas las fuerzas para poder solucionar este modelo. Lo primero que tenemos que hacer es, como lo que queremos es visualizar resultados, al contrario de otros tutoriales, en vez de mostrarlos a partir del subbloque del General Post Processor, los vamos a mostrar a partir del subbloque del Time History Post Processor, como he dicho en la presentación de este tutorial. Bien, como digo, lo primero para poder mostrar resultados es obtenerlos. Entonces, para ello iremos al subbloque de Solution, Analysis Type, definiremos un análisis estático en New Analysis Static, ¿ok? Solution Controls, porque aquí vamos a buscar o tenemos que configurar de cierta manera el análisis, de tal forma que lo que queremos hacer es que nuestro análisis tenga un time end de 1 y que nos lo resuelva en 10 pasos para poder plotear en cada paso o para poder plotear en diferentes instantes los resultados que os mostraremos a continuación. Por lo tanto, tenemos que poner el número de substep 10 y si ponemos en el máximo y en el mínimo de número de substep 10, nos aseguramos de que siempre nos lo va a calcular en 10 pasos nuestro resultado. Hay que tener precaución a la hora de buscar este tipo de análisis o este tipo de configuración de análisis, porque por defecto siempre viene en ANSYS puesto que solo grabe el último time step, ¿vale? El último last. El último substep, es decir, nos guardaría solo el substep 10. En nuestro caso, como nos interesan varios substeps, pues lo que hacemos es desplegar el menú. Como podéis ver, tenemos muchas configuraciones, como por ejemplo decirle cada cierto número de substeps, que solo el primero, que no escriba o que escriba todos, que es lo que vamos a elegir para este tutorial. Bien, aceptamos y el siguiente paso es resolver. Como ya digo, las condiciones de contorno y las fuerzas ya las teníamos aplicadas. Entonces, entrando en Solve, en Current LS, aceptamos. En este caso el análisis tardará un poco más. Si os mostramos la ventana del output, podéis ver cómo ha ido resolviendo cada uno de los substeps. Como veis, comprobar el substep 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al 10º. Por eso ha tardado un poquito más que en algún tutorial pasado en el que ya utilizamos este modelo para enseñaros una unión en T con elementos placa. Bien, con el modelo ya solucionado, el siguiente paso que tendríamos que hacer es entrar en la parte del Time History Post Processor. Entramos, como podéis ver nos aparece una ventana, un cuadro diálogo que lo tendremos abierto ya permanentemente hasta que acabemos de utilizar este tipo de ploteado de resultados. Lo primero que vamos a hacer es llevárnoslo o empequeñecer un poco la pantalla para poder visualizar correctamente el modelo. Bien, vamos a agrandarlo para que poder ver. Entonces, como podéis ver, en la parte superior izquierda de la pantalla tenemos una cruz en verde en donde si dejamos el cursor encima nos muestra que es para añadir datos. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es añadir un nodo sobre el cual vamos a querer obtener resultados. Clicamos. Nos dice qué es lo que queremos obtener, cuáles son los resultados que queremos obtener. En este tutorial simplemente, pues por ejemplo, vamos a coger los desplazamientos en i. Podemos poner el nombre a la variable. Por ejemplo, le podemos poner desplazamiento en i nodo 1. ¿De acuerdo? Aceptamos. Y nos dice o nos pide by pick que seleccionemos un nodo dentro del modelo. En este caso, pues por ejemplo, vamos a coger cualquier nodo al azar próximo a la zona de empotramiento. Ok. Aplicamos. Perfecto, ya tendríamos al aplicar, no se cierra el cuadro de diálogo, sino que nos vuelve a aparecer, nos vuelve a dar la opción de volver a obtener ese mismo resultado en otro nodo.
Bien, vamos a aceptar esta opción, entonces clicamos en OK. En este caso vamos a seleccionar un nodo, la zona de la unión entre las vigas, volvemos a clicar en Apply para que de nuevo nos vuelva a ofrecer la opción de coger un nodo o otro nodo o seleccionar otro nodo del modelo. Aceptamos, OK. En este caso vamos a seleccionar un nodo aproximadamente en la zona media de la viga que está en voladizo, que no está empotrada. Volvemos a aceptar, Apply. Y por último, ahora vamos a mover un poco el modelo para poder visualizar. Vamos a seleccionar el último nodo en la zona donde hemos aplicado las fuerzas. Como podéis ver, las fuerzas están en el sentido, se visualizan con flechas en rojo, ¿de acuerdo? Aceptamos, OK. Si damos en OK, ya no nos vuelve a aparecer el cuadro de diálogo porque hemos cambiado la opción de OK, de Apply a OK, ¿de acuerdo? Bien. Con estos puntos seleccionados podemos comprobar cómo, vamos a volver a hacer esto un poco más grande para que lo podáis ver, cómo tenemos nuestra variable con el nombre que le hemos asignado en un principio, que era el desplazamiento en i nodo 1, y las otras tres que hemos ido creando. La primera está en la zona de empotramiento, la segunda era en la unión entre las dos vigas, la tercera en la mitad de la viga en voladizo y la última es en la zona donde hemos aplicado las fuerzas. Si extendemos un poco la pantalla podemos ver cómo nos da directamente en el cuadro resumen los valores, es decir, tenemos el mínimo y el máximo del desplazamiento en i para cada uno de los nodos, ¿de acuerdo? Por defecto siempre nos muestra o nos ploteará en el eje X el tiempo, es decir, los time steps que le hayamos solicitado en la definición del tipo de solución. Bien, por ejemplo, si clicamos en el primer dato que hemos querido obtener y seleccionamos la opción de que nos plotee el gráfico, podemos comprobar, si quitamos un poco la ventana, podemos comprobar cómo efectivamente ese nodo pasa de un desplazamiento de menos 0,125 a un desplazamiento de menos 1,25, es decir, tiene un desplazamiento considerable. Daros cuenta de que este caso es un análisis lineal y por lo tanto los resultados que obtendremos serán efectivamente lineales. Así que tampoco van a ser muy representativos, simplemente queremos con este tutorial que os familiaricéis un poco con este subbloque del post 26, ¿de acuerdo? Otra forma que se puede hacer es, clicando en Shift, se puede seleccionar todas las variables que queramos plotear. Y si le damos a generar dato, como podéis ver, nos muestra todas las variables que hemos seleccionado. Hay diferentes variables seleccionadas, ¿no? Otra opción, por ejemplo, es, bueno, se pueden ir una a una, efectivamente, e ir visualizando cuál ha sido o cómo es el desplazamiento que sufre cada uno de los nodos. Por ejemplo, si cogemos los tres últimos, podemos ver cómo hay un nodo que se puede ver como si fuera con la línea verde, que sería el que se encuentra en la zona central de unión entre las dos vigas, que prácticamente no sufre desplazamiento alguno, el que está en mitad de la viga en voladizo, que sería el que tiene un desplazamiento medio, y el que más desplazamiento tiene es el que está en la zona donde hemos aplicado la carga. Más cosas que se pueden hacer una vez se han obtenido diferentes variables es crear tu propia variable. Es decir, por ejemplo, si entramos en la zona de calculadora, podemos, por ejemplo, vamos a hacer algo al azar, por ejemplo, una diferencia. Lo vamos a nombrar diferencia y va a estar formada por ejemplo, la variable 3 menos la variable 2 o la variable el desplazamiento en 4 más, por ejemplo, el desplazamiento en LU5. Aceptamos. Como podéis ver, se ha calculado, te dice que es una variable calculada, es decir, el ítem resultado te muestra si es una variable propia de ANSYS y qué variable es. En el caso de las 4 anteriores es un desplazamiento en i obtenido directamente desde ANSYS, y en el caso de la variable denominada diferencia te dice que no es un resultado propio de ANSYS, sino que es un resultado calculado. Como en el resto de los resultados obtenidos te da el mayor y el menor, y se puede plotear. Si le damos a Generate Data, efectivamente vuelve a ser, como era de esperar, un resultado lineal, pero vemos que va de menos 0,8 a 8.
Bien. Se pueden plotear de forma conjunta, como hemos hecho antes, clicando en el Shift. Te deja elegir todos los valores que tú quieras, ¿de acuerdo? Y si damos a Generate Data, volvemos a obtener el gráfico con todas las opciones ploteadas o con todas las opciones seleccionadas que hemos querido plotear. Cosas interesantes, por ejemplo, que se pueden realizar, pues si seleccionamos, por ejemplo, en este caso, el desplazamiento en el nodo que se encuentra en la unión entre las vigas, se pueden listar también los datos. Es decir, si clicamos en la opción de List Data, de listar datos, podéis comprobar cómo te dice en cada instante de tiempo, en cada substep hasta llegar al tiempo 1, el desplazamiento que ha ido sufriendo este nodo. Se puede guardar, copiar e imprimir. Lo de guardar como es muy útil porque, por ejemplo, lo podemos meter en hojas Excel o en un TXT, etc. Se pueden, de nuevo, listar de forma conjunta diferentes nodos. Como podéis ver, está el nodo correspondiente a la unión entre vigas, el nodo que se encuentra en la mitad de la viga en voladizo y el nodo que se encuentra en la zona donde hemos aplicado las cargas. Pues bien, con esto podríamos dar por finalizado este tutorial en el que os hemos mostrado cómo se visualiza en el post 26. Bueno, antes de finalizarlo me gustaría comentaros una opción que para este tipo de análisis no tiene sentido, pero sí quiero que la veáis porque es probable que en otras situaciones sí que os convenga que, por ejemplo, en vez del eje X de los gráficos se represente el tiempo de los substeps con los que hemos llevado a cabo el análisis. Pues por ejemplo podríamos seleccionar, yéndonos al final de la barra del scroll superior, seleccionamos cuál queremos que sea el eje X. En este caso, por ejemplo, podemos seleccionar que el eje X sea los desplazamientos sufridos por el nodo que se encuentra más próximo a la zona empotrada. Y si ploteamos, por ejemplo, nos sigue apareciendo la palabra time, que esto se puede modificar, pero como podéis ver ya no va del 0 al 1, sino que está representado con los desplazamientos. Como podéis comprobar, son todo desplazamientos frente a desplazamientos. Es decir, que con esto lo que os quería mostrar es que podéis visualizar o podéis generar un gráfico sin que el eje X sea el del tiempo. Podéis poner el eje X que a vosotros os venga bien. Pues bien, ahora sí que podríamos dar por finalizado este tutorial en el que os hemos mostrado cómo plotearme a través del plot 26. Así que muchas gracias. Desde FMExpert daros las gracias por vuestra atención. Esperamos que os haya gustado y si queréis ver más tutoriales, seguirnos en las redes sociales o entrar en nuestra comunidad.